La historia del millonario y el mendigo negro, que cambió la vida de todos. En el corazón palpitante de una ciudad brillante y despiadada, donde las torres de cristal tocan el cielo y el dinero parece flotar en el aire, llegó Marcos, un hombre de mirada fría y sonrisa arrogante, dueño de mansiones, autos y cuentas bancarias infinitas. Esta vez su nuevo juguete era un condominio lujoso que se alzaba como un monumento a la riqueza y el poder. En el centro mismo de lo imposible, Marcos, con su aire altivo, parecía deslizarse sin esfuerzo por el mundo que había conquistado. Un rey sin corona, pero dueño absoluto de todo cuanto podía comprar. Pero entonces apareció ella, Mariama, una mujer marcada por el tiempo y la calle, vestida con harapos y una mirada profunda que ocultaba un pasado lleno de sombras y secretos. Su piel negra brillaba bajo la luz neón, y sus manos temblaban, no por el frío, sino por los dolores que arrastraba. Nadie en ese barrio olvidaba su figura solitaria en las. Era una energía latente, peligrosa, y Marcos, por primera vez, sintió miedo, pero lo disimuló con una carcajada amarga. Hasta que aquel día cambió todo, en una humillación pública brutal. Marcos desató su desprecio ante todos, mofándose de Mariama frente a sus miradas. El aire se volvió tenso, cortante, y la gente se quedó paralizada. El silencio pesado explotó en murmullos, cargados de juicio y asco. Los ojos de Mariama brillaron con furia contenida. Sus manos se apretaron, la piel se erizó. La calle parecía girar rápido. El mundo se comprimió en ese instante y de repente ella liberó una fuerza letal e invisible que dejó a todos aterrados. Una sombra oscura estalló en el aire. Un poder que superó el entendimiento, imparable, descontrolado. Lo que nadie esperaba fue que al buscar venganza, Mariama había soltado fuerzas que ni ella misma podía controlar. Sombras que comenzaron a devorar la luz y el aire a su alrededor. La vida de los dos, de la ciudad entera, pendía de... ¿Qué escondía ese lazo? ¿Podrían dejar atrás el odio y enfrentarse juntos a la oscuridad que arrasaba todo? Los ecos de aquella noche todavía retumban en las calles. Algo grande e inesperado está por venir. Y todos se preguntan, ¿quién vencerá? ¿El poder oscuro o una alianza forjada en el dolor? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las miradas seguían fijas en la escena. Marcos, todavía paralizado por el miedo que invadía su pecho, sintió como la atmósfera a su alrededor se volvía densa. Cuestión de un instante. Un eco sordo resonó en su interior mientras observaba a Mariama, la furia brillando en sus ojos. Cada persona en la calle contuvo la respiración, incapaz de predecir lo que sucedería a continuación. Pero justo cuando el caos parecía llegar a su punto culminante, una figura inesperada emergió de entre la multitud. Era el anciano del barrio, conocido por todos como Don Samuel. Su andar era lento, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de los años vividos. En ese preciso momento, se acercó hacia ellos, rompiendo el tenso silencio. «Detente, Mariama», dijo, su voz profunda y resonante como el sonido de un tambor. La mujer se detuvo, confundida. Marcos no podía creer lo que veía. ¿Qué hacía don Samuel aquí? La multitud murmuraba entre ellos.
incapaz de sostener el asombro. No es él a quien debe ser. Su desprecio no es lo que te ha traído hasta aquí. La confusión de Mariama creció. El anciano levantó su mano, invitando a la calma. Hay secretos entre ellos que han estado ocultos. Secretos que podrían cambiarlo todo. Continuó, mirando hacia el suelo antes de volver a elevar la mirada. Es momento de revelarlos. Un roce en el ambiente, un leve zumbido como un susurro de fantasmas recorría el aire. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Marcos, la arrogancia desvaneciéndose, reemplazada por la incertidumbre. ¿Qué secretos, vinculados por sangre historias viejas? Don Samuel aguardó un momento, dejando que el peso de sus palabras cayera. Marcos, tú eres más que solo un hombre de dinero. Hay un pasado que no conoces. Mariama no es solo una mendiga en la esquina. Ella es parte de ti. Las palabras atravesaron la multitud como un rayo. Miradas atónitas, murmullos de incredulidad. Marcos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La rabia que había sentido hacia Mariama ahora se enfrentaba a un torrente de preocupación, confusión. ¿Podría ser cierto? ¿Qué conexión había entre ellos? Mariama, aún aturdida, sintió que su historia era parte de un rompecabezas más grande. Un nudo se formó en su garganta al pensar que su vida había estado llena de sufrimiento, mientras que Marcos había disfrutado de tantas riquezas. No puede ser, articula, buscando la lógica. Pero había una chispa de esperanza en su pecho. Una posibilidad de que la oscuridad que los rodeaba no fuera la única verdad. Justo en ese instante, las sombras que Mariama había desatado empezaron a cobrar forma. Oscuras y amenazantes giraban alrededor, como si el poder liberado la hubiera conectado a todo. La gente retrocedía, el miedo invadiendo sus rostros. ¿Qué está pasando?, gritó un hombre entre la multitud. Don Samuel miró a la oscuridad, su expresión grave. La energía que liberaste, Mariama, ha despertado algo que necesita ser controlado. Y solo juntos podremos enfrentar lo que se aproxima. El viento sopló fuerte y frío, arrastrando el eco de la vida en la calle. El temor reinaba y la verdad flotaba en el aire. Un secreto devastador que se había vuelto visible, dejando a todos en estado de shock. Marcos y Mariama, dos desconocidos forzados a una realidad compartida, se miraron por primera vez, buscando respuestas en la confusión. ¿Podrían realmente dar un paso hacia un futuro donde la oscuridad fuera desafiada por su unión? La noche estalló en un silencio aterrador, y mientras el peligro se cernía, ambos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. La pregunta era, ¿podrían confiar el uno en el otro en medio del caos inminente? El silencio aterrador envolvía a la multitud. La tensión era palpable. Los Rost, Marcos y Mariama, se miraron, pero algo en el aire cambió de repente. Un estremecimiento recorrió el suelo, como si la tierra misma estuviera advirtiéndolos. Las sombras que habían salido a relucir comenzaban a retorcerse, a cambiar de forma, a cobrar vida. La multitud retrocedió. Los murmullos se tornaron en gritos de alarma. Don Samuel levantó una mano y con su voz profunda se dirigió a la oscuridad. «¡Regresa! No estás lista para esto». Pero su llamada fue ignorada. En un instante, una ola de oscuridad se abalanzó sobre todos ellos, y allí, en el centro del caos, sucedió lo inesperado. Un estallido de luz desgarró la sombra, revelando la figura de un hombre, alto, con un aire majestuoso y un rostro que emanaba un poder ancestral. Había una nobleza en sus facciones, y en sus ojos el brillo de un conocimiento prohibido. «¡Silencio!», ordenó. Su voz resonó,
y la multitud aterrorizada se quedó quieta, como si hubiera sido hipnotizada. —¿Quién eres? —preguntó Marcos, el miedo en sus ojos entremezclado con incredulidad. —Soy Uriel, hijo de la sombra y de la luz. Vengo a poner fin a esta locura antes de que consuma a todos. La incredulidad llenaba el aire, y un frío helado se apoderó de los corazones de quienes escuchaban. —Mariama, tú no sabes quién eres realmente. Las palabras de Uriel golpearon con la fuerza de un trueno. Mariama, consternada, sintió cómo la rabia y el dolor se transformaban en confusión. —¿Qué quieres decir? Soy solo una mujer que ha padecido. Eres la guardiana de un legado olvidado, Mariama —interrumpió Uriel—, una línea de sangre que conecta no solo con la oscuridad, sino también con el poder más puro que existe. Debes aceptar tu destino o el caos devorará a todos. Las sombras giraron alrededor de ellos, como serpientes voraces. Don Samuel, ahora con una mirada sombría, añadió: «Eres más que una mendiga. Eres una de nuestras últimas esperanzas. Pero también lo que desatas puede traernos la perdición. Debes elegir». Marcos sintió que el sudor le empapaba la frente. ¿Y qué se supone que debo hacer yo en todo esto? ¿Por qué debería confiar en ella? Su voz era un susurro tembloroso, incapaz de ocultar su miedo. Porque la sangre que corre por tus venas también está relacionada con el caos. Juntos tienen la fuerza de cambiar el destino de todos nosotros. Uriel extendió la mano y las sombras comenzaron a retroceder. Pero solo si están dispuestos a enfrentar la verdad que los une. Marcos gritó: «¡No puedo! ¡No sé quién eres! ¡Qué verdad!». En ese momento, un destello de luz recorrió el entorno y las sombras gritaron. Pero la verdad ya había comenzado a salir a la superficie. Una hoz desde el fondo de la multitud, rasgada por el dolor y la desesperación, surgió. Es la joven de la profecía. Sus padres fueron asesinados por el mismo poder que la busca. Todo se oscureció nuevamente y la confusión reinó. Los murmullos se transformaron en gritos de horror. Mariama sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué cosa le hicieron a mi familia? Las revelaciones caían como un torrente. Cada palabra, un golpe más fuerte que el anterior. Pero de repente, ante sus ojos, una verdad aún más impactante emergió. Un fragmento de memoria olvidada surgió en la mente de Mariama. El rostro de una mujer que parecía una sombra de sí misma apareció. Una madre. «No puedo protegerte más». Antes de que pudiera procesar, entendió. La luz y la oscuridad estaban ligadas por un lazo indescriptible que nunca había imaginado. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez arrastrando a Uriel y a don Samuel hacia su interior. Mariama y Marcos quedaron atrapadas. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que estaba por venir? Y mientras las sombras se arremolinaban, una pregunta resonó en el aire. ¿Qué secretos seguirían ocultos? ¿Podrían desentrañar la verdad que amenazaba con destruirlos antes de que fuera demasiado tarde? La noche era joven, y el peligro se cernía. Un silencio aterrador reinó entonces, y todos supieron que la lucha apenas comenzaba. El silencio era abrumador. La oscuridad rondaba con intensidad, desplazándose como un mar turbio que amenazaba con engullirlo todo a su paso. Cada mirada en la multitud estaba fija en el enfrentamiento entre Mariama, Marcos y esa malevolente presencia que Uriel había despertado. Pero algo estaba por cambiar, algo que sacudiría los cimientos de la verdad que creían conocer. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su clímax,
Una explosión de luz iluminó el oscuro horizonte. Era como si el mismo sol hubiera decidido romper la noche. Pero esa luz era diferente. Era fría, desgarradora. La multitud, abrumada, retrocedía, sus ojos abiertos de par en par, temiendo lo peor. Antes de que alguien pudiera articular una palabra, una figura surgió de la luz, alta y delgada, con la piel pálida como la luna. Sus ojos centelleaban con un destello que cortaba la oscuridad. «Soy Hashea», proclamó con una voz tan suave como un susurro, pero que resonó como un trueno en el corazón de todos. «Estoy aquí para revelar la verdadera naturaleza de esta lucha». Al pronunciar esas palabras, la multitud contuvo el aliento. Un giro inesperado se avecinaba. Marco sintió que el aire se le cortaba. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblorosa, mientras su mente buscaba una respuesta. Pero Hashea ignoró la pregunta y se dirigió a Mariama. «Eres la clave, pero la verdad sobre tu legado es aún más profunda de lo que imaginas». Se giró hacia la multitud, sosteniendo sus miradas. «Lo que han retenido durante tanto tiempo, lo que han temido, ahora va a ser revelado». Las sombras empezaron a bailar frenéticamente, y entonces, en un segundo de profundo silencio, Hashea levantó la mano. «Mira dentro de ti, Mariama. El poder es tuyo, pero también es una monstruosidad que ha devorado a tu linaje». Aquello resonó como un eco siniestro, y la multitud fue arrastrada a una marea de murmullos y expresiones de terror. Mariama lanzó una mirada a don Samuel, buscando respuestas, pero la confusión ya era un mar en el que se ahogaba. «¿Qué significa eso? Esto no puede ser cierto». «He sufrido», grudó, con la voz ahogada por el dolor. «Tus padres no solo eran simples mortales», prosiguió Hashea, desafiando la incredulidad general. «Eran parte de una antigua resistencia creada para proteger a la humanidad de lo que tú mismas has desatado. Aquellos que vinieron antes hicieron un pacto con la oscuridad». Las palabras golpearon a Mariama como si fueran piedras. «¿Qué? ¿Qué pacto?». Su voz se apagaba y su mundo daba vueltas. «¿Y tú, Marcos?», continuó Hashea dirigiéndose a él con una intensidad que helaba la sangre. «Tu linaje también está relacionado. Eres parte de la sangre que ha alimentado esta oscuridad desde el principio. El desprecio que sientes no es por Mariama, es por ti mismo». Marcos se tambaleó. «No puede ser. Mis padres eran... Intentaba articulárselo a sí mismo. Ulsas de pensamientos agitados, construyendo una tormenta en su mente. Eran parte del mismo pacto, concluyó Hashea, su voz como el eco del secreto más oscuro. Ese los llevó a la ruina. Su poder mató a los inocentes. Las sombras que rodeaban a Mariama comenzaron a girar con ferocidad. El horror hizo eco en la multitud cuando se manifestaron como figuras espectrales. Las caras de aquellos que habían sido silenciados aparecieron entre la oscuridad, reclamando venganza. «No, esto no es real», gritó Mariama, pero la verdad la estaba ahogando. «¿Mis padres, en realidad?». «El ciclo no debe continuar», dijo Hashea, ahora acercándose con una calma inquietante. «Ustedes deben decidir. ¿Dejarán que la historia se repita o aprenderán a romper el ciclo?». El aire se volvió más pesado y de repente la multitud se desvaneció en un coro de gritos. Todo se tambaleaba y la realidad se fracturaba. Una pregunta flotaba, hirviendo la atmósfera. ¿Qué secretos reales se ocultaban bajo las capas de su sufrimiento? Mariama y Marcos se enfrentaron nuevamente, pero esta vez sin el odio, solo una mezcla de confusión y dolor. Y la oscuridad volvía a acercarse, reclamando su lugar en la historia. «Nadie está a salvo», resonó la voz de Uriel como un eco lejano. «Solo eligiendo la verdad
podrán forjar su nuevo destino. Y entre sombras y luces, ambos sabían que el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Qué legado aceptarían? ¿Podrían romper el ciclo de sufrimiento antes de ser consumidos por la oscuridad? La noche brillaba con promesas de caos, y un destino incierto estaba apenas comenzando a revelarse. El silencio era abrumador. La oscuridad seguía su danza, girando con una fuerza que amenazaba con devorar lo que quedaba de esperanza. Mariama y Marcos, rodeados de sombras y luz, se miraron, vacíos de respuestas, pero llenos de temor. La figura de Hashea brillaba intensamente, pero el ambiente estaba tenso, listo para estallar. Ustedes deben decidir si romperán este ciclo, dijo Hashea, su voz como un eco que hacía temblar el suelo. La verdad está a punto de revelarse. La multitud, conteniendo el aliento, observaba ansiosamente. Entonces, de repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera pesada. Un hombre en la multitud, con ojos desorbitados, cayó al suelo. No, no puede ser. Su voz era un susurro tembloroso. Sus compañeros de pie lo rodearon, pero el horror en su rostro congeló todo movimiento. «Es mi hermana, no puede estar aquí». Él señalaba la oscuridad y todos siguieron su dedo tembloroso. Lo que se había escondido entre las sombras se reveló. Una figura que hacía tiempo había sido dada por muerta. «¿Ella?», murmuró Mariama, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Era una mujer con la misma mirada intensa que ella, la misma forma hasta en el sufrimiento. Y esa cara era su madre. «Mamá», gritó Mariama, y la multitud quedó paralizada por la revelación. Pero la emoción de una reunión se desvaneció rápidamente cuando la figura sonrió, pero no con amor. La sonrisa era fría, llena de secretos oscuros. «¡Tú! ¡No! ¡Esto no puede ser!», vociferó el hombre que había caído. Entonces, como si ella hubiera escuchado sus pensamientos, la figura se volvió hacia él con una mirada penetrante. «¿Por qué no me protegiste, hermano?». Y en su voz había una mezcla de dolor y furia que hizo eco en el corazón de todos los presentes. La multitud se estremecía y la atmósfera se volvía cada vez más espesa. «¿Es posible que hayas olvidado nuestra verdad?». La mujer continuó, con la voz resonando a través del silencio helado. «Ambos, unidos por la sangre, conectados con el poder que no comprendes». Todos contuvieron la respiración, mientras la multitud murmullaba en shock. La revelación estaba siendo más pesada que cualquier sombra. Yo no te protegí porque creí que estabas muerta», balbuceó el hermano, las lágrimas corriendo por su rostro. «No es posible». «Es tan posible», replicó ella, su voz cargada de rabia. «Esta familia ha pagado un precio. Tú despiertas la oscuridad, Marcos. Y tú, Mariama, no eres más que una traidora». Las últimas palabras silbaron como una punzada. Las sombras brillaron en respuesta, retorciéndose más violentamente. Don Samuel, que había permanecido en silencio, ahora se daba cuenta del efecto que tenía la figura. «¡No! ¡Esto no es lo que creías que éramos!». Su voz temblaba, lleno de una súbita certeza. «Sí, lo es», gritaron las sombras, y una ola de energía oscura emanó de ellas, atrapando al anciano en su vorágine. «Tu tiempo ha llegado, don Samuel». El caos reinaba. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió cargado, casi eléctrico. Hashea observaba, impasible, pero la preocupación surgiendo en su mirada. «Eso es suficiente», dijo, más firme que nunca. «¿Pero qué significa esto?», gritó Marcos, sus palabras casi ahogadas en la confusión. «¿Qué hemos desatado?». «Lo que siempre estuvo oculto de ustedes», intervino Hashea,
mirando con interés. A veces hay que liberar el dolor que envenena para permitir la curación. Las sombras se reformaron y la figura cobró vida como una sombra espectral, transformándose en tormenta. El hermano, con horror en su cara, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué elegiremos, Mariama? Debemos detenerla. La respuesta llegó demasiado tarde. La imagen de su madre desapareció, dejando un hueco, y la revelación aplastante de que la traición estaba más cerca de lo que pensaban hizo que ambos se tambalearan. La lucha por su futuro justo había comenzado, pero el tiempo se agotaba. Un nuevo horror acechaba a sus espaldas, y como una última humillación, un rayo de luz atravesó la oscuridad que sonó como un trueno en su interior. ¿Podrían realmente resistir el peso de la verdad que ahora se caía sobre ellos? Las sombras crecían, y el eco de sus elecciones resonaba en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar la familia que había regresado para destruirlos? La pregunta flotaba con un eco aterrador. ¿Sabían la verdad completa? ¿O su sufrimiento apenas empezaba? La oscuridad seguía su danza frenética, girando como un torbellino voraz, mientras todos los presentes parecían atrapados en un hechizo. Mariama y Marcos, uno junto al otro, se sintieron abrumados por la revelación impactante. Los murmullos llenaban el aire. Cada susurro se hacía más pesado, como si la verdad amenazara con aplastarlos. ¿Por qué? Mariama apenas podía hablar. Su voz era un hilo de emoción y miedo. ¿Por qué nos han ocultado esto? Su mirada buscó la de Marcos, desesperada, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos. Las sombras giraban y el ambiente se volvió irrespirable. De repente, como si una grieta se abriera en la realidad, una fuerte explosión sacudió la escena. Todos se dieron un paso atrás, aterrados. Las luces de la ciudad parpadearon, titilando como lucieres. Luego, una figura emergió entre el caos. Era una mujer, con la mirada distante y el cabello rebelde. Pero no era cualquiera. Era Rita, la mejor amiga de Mariama, a quien había dado por muerta años atrás. ¡Rita!, gritó Mariama, la incredulidad marcada en su rostro. ¿Eres tú? Pero la alegría de reencontrarla se evaporó rápidamente al ver la expresión en el rostro de su amiga. Era una mezcla de angustia y desafío. «No hay tiempo para explicaciones», vociferó Rita, sus ojos llenos de sombras. «Lo que has desatado, Mariama, no solo afecta a tu familia, es mucho más grande y más oscuro de lo que jamás imaginaste». La multitud se inquietó. La tensión aumentaba. «¿Qué estás diciendo? ¡Tú moriste!». Marcos interrumpió, la incredulidad evidente en su voz. La confusión reinaba en su mente. «¿Qué tipo de juego es este?». «Te creíste el rey del mundo, Marcos, pero tu real carga es mucho más pesada». Las palabras de Rita resonaron, convirtiéndose en un eco de horror. «Ambos deben hacerlo juntos. Quien desatara las sombras debe enfrentarse a ellas, o todo terminará en un desastre total». Las sombras alrededor de ellos parecían cobrar más vida. Una energía oscura vibraba en el aire. De repente, Rita giró hacia Marcos, su mirada intensa. «Tu gente ha permanecido ciega por generaciones. No eres solo un testigo, eres parte del problema». La multitud murmuraba, y pronto las palabras se convirtieron en gritos de asombro. «Esto es una locura. Ella está loca», decía uno. «No puede ser verdad». Aturdidos, no podían entender lo que estaba sucediendo.
No puedo ser parte de esto. ¡No! Marcos gritó. Su voz resonó, luchando contra lo que sentía en su interior. Pero la figura de Rita, con su oscuro secreto revelado, solo se fortalecía. ¿No entiendes? No estás solo. Nunca lo has estado. Su tono era grave. Tu madre Mariama formó parte del pacto. No solo los traicionó a ellos, te traicionó a ti. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La herida estaba abierta y el dolor era palpable. La verdad no solo se revelaba, se lanzaba como un dardo envenenado. La mirada de Mariama se tornó fría y distante, entendiendo la magnitud de la traición. ¡No! ¡No puede ser verdad!, gritó, su voz quebrándose. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? El nudo en su garganta se convirtió en un sitio de desesperación. Porque lo que viene, lo que ha estado oculto, requiere sacrificio. Y tú, Mariama, es el último eslabón. La palabra sacrificio resonó como un trono en la noche. Un murmullo de horror arrasó la multitud. Las sombras se retorcían agresivas, como si el suelo temblara. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, temblando, a la vez desesperada. Pero la respuesta era incierta. Las caras de la gente reflejaban una mezcla de horror e incertidumbre. Nadie sabía a quién creer. «Rita, ¿quién eres realmente?», cuestionó Marcos, su voz apenas un susurro. «¿Vides? ¿Eres parte de esto? ¿Qué quiere la oscuridad de nosotros? Eres más que un simple hombre de fortuna, pero también la última esperanza de estos tiempos oscuros». La intensidad de Rita lo atravesó como un relámpago. Y aunque creas que lo sabes todo, no puedes escapar de tu pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? La angustia de Mariama aumentaba. Las sombras parecían más feroces, más voraces. Y antes de que alguien pudiera responder, un estruendo la sacudió a todos. Una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar una brisa helada que llevaba un olor a azufre. «El tiempo se agota», gritó Rita, y por primera vez sus ojos reflejaron un destello de sinceridad. «Debemos unir nuestros poderes si queremos combatir a lo que viene. ¿Están listos?». La pregunta resonó, y nadie podía prepararse a lo que significaba estar listos. Pero sin aviso, todos supieron que la lucha estaba apenas comenzando. El caos estallaría, y llevándolos tanto a la luz como a las sombras. ¿Realmente podían enfrentar el legado que los unía? ¿Podrían escapar de la oscuridad en la cual habían estado ahogados? El futuro era un campo de minas. Nadie se atrevería a dar el primer paso. La oscuridad seguía su danza frenética, girando como un torbellino voraz, mientras todos los presentes parecían atrapados en un hechizo. Mariama y Marcos, uno junto al otro, se sintieron abrumados por la revelación impactante. Los murmullos llenaban el aire, cada susurro se hacía más pesado, como si la verdad amenazara con aplastarlos. ¿Por qué? Mariama apenas podía hablar. Su voz era un hilo de emoción y miedo. ¿Por qué nos han ocultado esto? Su mirada buscó la de Marcos, desesperada, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos. Las sombras giraban y el ambiente se volvió irrespirable. De repente, como si una grieta se abriera en la realidad, una explosión sacudió la escena. Todos se dieron un paso atrás, aterrados. Las luces de la ciudad parpadearon, titilando como luciérnagas atrapadas en un frasco. Luego, una figura emergió entre el caos. Era una mujer, con la mirada distante y el cabello rebelde. Pero no era cualquiera. Era Rita, la mejor amiga de Mariama, a quien había dado por muerta años atrás. «¡Rita!», gritó Mariama.
la incredulidad marcada en su rostro. ¿Eres tú? Pero la alegría de reencontrarla se evaporó rápidamente al ver la expresión en el rostro de su amiga. Era una mezcla de angustia y desafío. «No hay tiempo para explicaciones», vociferó Rita, sus ojos llenos de sombras. «Lo que has desatado, Mariama, no solo afecta a tu familia, es mucho más grande y más oscuro de lo que jamás imaginaste». La multitud se inquietó. La tensión aumentaba. «¿Qué estás diciendo? ¡Tú moriste!». Marcos interrumpió, la incredulidad evidente en su voz. La confusión reinaba en su mente. «¿Qué tipo de juego es este? Te creíste el rey del mundo. Marcos, pero tu real carga es mucho más pesada». Las palabras ferritas resonaron, convirtiéndose en un eco de horror. Ambos deben hacerlo juntos. Quien desatara las sombras debe enfrentarse a ellas, o todo terminará en un desastre total. Las sombras alrededor de ellos parecían cobrar más vida. Una energía oscura vibraba en el aire. De repente, Rita giró hacia Marcos, su mirada intensa. «Tu gente ha permanecido ciega por generaciones. No eres solo un testigo, eres parte del problema». La multitud murmuraba, y pronto las palabras se convirtieron en gritos de asombro. «¡Esto es una locura! ¡Ella está loca!», decía uno. «No puede ser verdad». Aturdidos, no podían entender lo que estaba sucediendo. «No puedo ser parte de esto. ¡No!», Marcos gritó. Su voz resonó, luchando contra lo que sentía en su interior. Pero la figura de Rita, con su oscuro secreto revelado, solo se fortalecía. «¿No entiendes? No estás solo. Nunca lo has estado». Su tono era grave. «Tu madre, Mariama, formó parte del pacto. No solo los traicionó a ellos, te traicionó a ti». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La herida estaba abierta y el dolor era palpable. La verdad no solo se revelaba, se lanzaba como un dardo envenenado. La mirada de Mariama se tornó fría y distante, entendiendo la magnitud de la traición. «¡No! ¡No puede ser verdad!», gritó, su voz quebrándose. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?». El nudo en su garganta se convirtió en un sitio de desesperación, porque lo que viene, lo que ha estado oculto, requiere sacrificio. Y tú, Mariama, eres el último eslabón. La palabra sacrificio resonó como un trono en la noche. Un murmullo de horror arrasó la multitud. Las sombras se retorcían agresivas, como si el suelo temblara. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, temblando, a la vez desesperada, pero la respuesta era incierta. Las caras de la gente reflejaban una mezcla de horror e incertidumbre. Nadie sabía a quién creer. «Rita, ¿quién eres realmente?», cuestionó Marcos, su voz apenas un susurro. «¿Vives? ¿Eres parte de esto? ¿Qué quiere la oscuridad de nosotros? Eres más que un simple hombre de fortuna, pero también la última esperanza de estos tiempos oscuros». La intensidad de Rita lo atravesó como un relámpago. «Y aunque creas que lo sabes todo, no puedes escapar de tu pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora?». La angustia de Mariama aumentaba. Las sombras parecían más feroces, más voraces, y antes de que alguien pudiera responder, un estruendo las sacudió a todos. Una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar una brisa helada que llevaba un olor a azufre. «El tiempo se agota», gritó Rita, y por primera vez sus ojos reflejaron un destello de sinceridad. «Debemos unir nuestros poderes si queremos combatir a lo que viene. ¿Están listos?». La pregunta resonó, y nadie podía prepararse a lo que significaba estar listos. Pero sin aviso,
Todos supieron que la lucha estaba apenas comenzando. El caos estallaría, y llevándolos tanto a la luz como a las sombras. ¡No!, gritó de repente Uriel, su voz quebrándose en la desesperación. No saben lo que están haciendo. El legado de la oscuridad está más unido al pasado de Marcos de lo que se imaginan. Marcos se volvió hacia él, el corazón acelerado, mientras la multitud miraba con asombro. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, pero la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Llevas las mismas sombras de tu madre en tu interior, el mismo poder que destruyó a aquellos que intentaban detenerlo. Tu madre no solo traicionó a Mariama, sino que también invocó al verdadero enemigo en su búsqueda de poder. ¿Qué? ¡No! Mariama estalló, pero el horror se reflejaba en su rostro. Todo lo que conocían comenzó a tambalear. Las sombras que bailaban en el aire empezaron a contraerse, como si se prepararan para tragarse todo a su alrededor. La risa burlona de Uriel resonó, dolorosamente clara. El sacrificio llega de muchas formas. Cada uno de ustedes ha estado en esta batalla desde el principio, pero la verdad es esta. No son amigos, son enemigos por herencia. La oscuridad que enfrentan está en ustedes. El silencio era ensordecedor. Todos miraron a su alrededor. Cada rostro en estado de shock. El aire helado de terror. Las conexiones que creían tener desmoronándose ante sus ojos. Marcos y Mariama se encontraron en el centro de la tormenta, aterrorizados, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, burlándose, devorando lo que una vez fueron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo en su interior gritaba ante el caos que se desataba. Y justo así, la verdad se hizo más oscura que la misma sombra. ¿Podrían luchar contra su propia esencia? ¿O todo estaba condenado desde el principio? La batalla apenas comenzaba, y el futuro se convertía en un eco de incertidumbre y terror. La oscuridad seguía su danza frenética, girando como un torbellino voraz, mientras todos los presentes parecían atrapados en un hechizo. Mariama y Marcos, uno junto al otro, se sintieron abrumados por la revelación impactante. Los murmullos llenaban el aire. Cada susurro se hacía más pesado, como si la verdad amenazara con aplastarlos. ¿Por qué? Mariama apenas podía hablar. Su voz era un hilo de emoción y miedo. ¿Por qué nos han ocultado esto? Su mirada buscó la de Marcos, desesperada, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos. Su rostro palidecía con cada palabra que resonaba. Las sombras giraban y el ambiente se volvió irrespirable. De repente, como si una grieta se abriera en la realidad, una explosión sacudió la escena. Todos dieron un paso atrás, aterrados. Las luces de la ciudad parpadearon, titilando como luciérnagas atrapadas en un frasco. Luego, una figura emergió entre el caos. Era una mujer, con la mirada distante y el cabello rebelde. Pero no era cualquiera. Era Rita, la mejor amiga de Mariama, a quien había dado por muerta años atrás. ¡Ah!, gritó Mariama, la incredulidad marcada en su rostro. ¿Eres tú? Pero la alegría de reencontrarla se evaporó rápidamente al ver la expresión en el rostro de su amiga. Era una mezcla de angustia y desafío. No hay tiempo para explicaciones, vociferó Rita, sus ojos llenos de sombras, temblando. Lo que has desatado, Mariama, no solo afecta a tu familia, es mucho más grande y más oscuro de lo que jamás imaginaste. La multitud se inquietó, la tensión aumentaba. ¿Qué estás diciendo? ¡Tú moriste! Marcos interrumpió, la incredulidad evidente en su voz. La confusión reinaba en su mente como un torbellino. ¿Qué tipo de juego es este? Te creíste el rey del mundo, Marcos,
pero tu real carga es mucho más pesada. Las palabras de Rita resonaron, convirtiéndose en un eco de horror. Ambos deben hacerlo juntos. Quien desatara a las sombras debe enfrentarse a ellas, o todo terminará en un desastre total. Las sombras alrededor de ellos parecían cobrar vida. Una energía oscura vibraba en el aire. De repente, Rita giró hacia Marcos, su mirada intensa. Tu gente ha permanecido ciega por generaciones. No eres solo un testigo, eres parte del problema. La multitud murmuraba, y pronto las palabras se convirtieron en gritos de asombro. «¡Esto es una locura! ¡Ella está loca!», decía uno. «No puede ser verdad». Aturdidos, no podían entender lo que estaba sucediendo. «No puedo ser parte de esto. ¡No!». Marcos gritó, su voz resonó, luchando contra lo que sentía en su interior, pero la figura de Rita, con su oscuro secreto revelado, solo se fortalecía. «¿No entiendes? No estás solo. Nunca lo has estado». Su tono era grave. «Tu madre Mariama formó parte del pacto. No solo los traicionó a ellos. Te traicionó a ti». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La herida estaba abierta y el dolor era palpable. La verdad no solo se revelaba, se lanzaba como un dardo envenenado. La mirada de Mariama se tornó fría y distante, entendiendo la magnitud de la traición. «¡No! ¡No puede ser verdad!», gritó, su voz quebrándose. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?». El nudo en su garganta se convirtió en un sitio de desesperación. «Porque lo que viene, lo que ha estado oculto, requiere sacrificio. Y tú, Mariama, eres el último eslabón». La palabra sacrificio resonó como un trono en la noche. Un murmullo de horror arrasó la multitud. Las sombras se retorcían agresivas como si el suelo temblara. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, temblando, cada palabra una punzada en su pecho, a la vez desesperada. Pero la respuesta era incierta. Las caras de la gente reflejaban una mezcla de horror e incertidumbre. Nadie sabía a quién creer. Y entonces, de repente, algo estalló. Un grito desgarrador, un estruendo. El hermano de Rita, que había estado en silencio, comenzó a convulsionar. «¡No! ¡No! ¡La verdad está en mí!», gritó, sus ojos desorbitados, su rostro cubierto de sudor y terror. «Lo que creíamos que éramos es solo un velo. A todos nos han manipulado. La oscuridad ya no puede ser contenida». La multitud estalló. Miradas de miedo, desconfianza. «¿Qué estás diciendo?», murmuraron, vacilantes. Las sombras parecían absorber su miedo, alimentándose de él. Uriel sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Todo está conectado. La sangre no miente. Mi madre es», comenzó, pero antes de poder terminar, su cuerpo comenzó a oscilar. Una distorsión, como si el mismo aire lo estrangulase. «¡Ellos nos están observando!», gritó, mientras su voz se perdía en un grito inaudible. De pronto, una energía oscura salió de su pecho, envolviendo a Rita. Su rostro, ya marcado por el dolor, se transformó. Las sombras danzaban, gritaban y su boca se curvó en una sonrisa siniestra. «No eres solo un vínculo, eres el sacrificio». Las palabras reverberaron y en un instante la luz de su ser se extinguió. La multitud contuvo la respiración. Mariama y Marcos miraban, temerosos, incapaces de asimilar lo que acaba de suceder. Un lamento se alzó, la misma trepidación llenaba el aire. «¿Qué es esto? ¿Qué nos ha hecho?». La gente retrocedió. La oscuridad parecía avanzar un paso más. Y entonces, un destello, una sombra fugaz. Como el cortocircuito repentino de un relámpago, una figura etérea emergió, más allá de la muerte. «El ciclo nunca se detiene, nunca lo hará».
La voz resonaba en la oscuridad, y todos sintieron cómo la realidad se desmoronaba. Mariama sintió un grito en su pecho, una opresión que la ahogaba. «¿Qué hemos desatado?», murmuró desesperada. El destino se cernía sobre ellos, y la verdad de su linaje, de su dolor, ahora era solo humo en el aire. El caos estalló, la oscuridad giraba, y una nueva verdad emergía, sacudiendo los cimientos de lo que creían saber. ¿Podrían enfrentar lo que estaba por venir? ¿O la historia se repetiría una vez más? Todos en la multitud sabían que el destino de cada uno estaba a punto de cambiar radicalmente. La oscuridad seguía su danza frenética, girando como un torbellino voraz, mientras todos los presentes parecían atrapados en un hechizo. Mariama y Marcos, uno junto al otro, se sintieron abrumados por la revelación impactante. Los murmullos llenaban el aire, cada susurro se hacía más pesado, como si la verdad amenazara con aplastarlos. ¿Por qué? Mariama apenas podía hablar, su voz un hilo de emoción y miedo. ¿Por qué nos han ocultado esto? Su mirada buscó la de Marcos, desesperada, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos. El rostro de su amiga desvanecida, Rita, se dibujaba ante sus ojos como un espectro de dolor. Las sombras giraban y el ambiente se volvió irrespirable. De repente, como si una grieta se abriera en la realidad, una explosión sacudió la escena. Todos dieron un paso atrás, aterrados. Las luces de la ciudad parpadearon, titilando como luciérnagas atrapadas en un frasco. Luego, una figura emergió entre el caos. Era Uriel, con la espalda recta. «¡Detén esto!», gritó, su voz resonando en la confusión, pero sus palabras llegaron como un eco distante. En medio del pánico, la multitud se retorcía, el miedo se agolpaba en sus pechos. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, como si un solo culto decidiera hacer su aparición. Y lo que salió a la luz llevó a todos a la incredulidad. Ante ellos, un hombre emergió, sus ojos chispeantes y una expresión de autoridad que dejaba sin aliento. «Soy el verdadero poder detrás de la oscuridad», declaró. Su voz resonaba como un tambor, y he venido por lo que me pertenece. Era un rostro familiar, una figura del pasado que todos habían dado por muerta en la historia familiar conocida. El abuelo de Marcos. Su presencia lanzaba sombras de preguntas e insatisfacción. Los murmullos se transformaron en gritos de asombro y confusión. «No puede ser». «¡Tú! ¡Estás muerto!», gritó Marcos, su voz quebrándose. Un nudo se formó en su garganta. Aquel hombre que había creído perdido hacía tanto tiempo no solo había regresado, sino que había regresado con un propósito oscuro en el corazón. «Sí, regresé, y lo que yo desaté se ha descontrolado aquí». Su mirada se centró en Mariama, atravesándola con una intensidad que helaba la sangre. «Tú, niña, llevas mi legado, pero no es solo un don, es una maldición». El viento sopló fuerte, arrastrando el eco de la vida en la calle. El terror en los rostros de los presentes se volvió palpable, como un veneno que se esparcía rápidamente. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando alrededor de su regreso, como si la oscuridad también celebrara su retorno. «Güey, ¿qué quieres de nosotros?», Mariama preguntó, la voz temblando, pero llena de desafío. Sin saber cómo, un hilo de poder empezó a brotar dentro de ella. Aquella conexión ancestral parecía rebotar en su ser. «Quiero lo que es mío», dijo el abuelo de Marcos, con una sonrisa siniestra. «Este mundo ha sido blando, demasiado blando, y ahora necesito que se forjen de nuevo los lazos de nuestra sangre». «¿What?», gritó un hombre al fondo, incapaz de contener su horror.
No puedes querer que ellos se unan contigo. Sería la ruina. Exacto. La risa del abuelo resonó como un eco en la noche. Ellos no saben que sus destinos ya han estado entrelazados antes. Cada uno de ellos es un hito en una historia que se repite, que tiene que repetir, porque sólo así la oscuridad puede renacer y el ciclo perpetuarse. A medida que sus palabras atravesaban la multitud, la atmósfera se tornó tensa y densa. Los rostros se transformaron en máscaras de miedo y revelación. Las sombras parecían aplaudir, burbujeando con un poder renovado. La sabiduría de los ancianos se vislumbraba en cada palabra, pero el horror de su significado era suficiente para hacer que el corazón de todos se detuviera. Marcos sintió que el aliento se le cortaba. Tú arruinaste nuestras vidas y ahora quieres que nos unamos de nuevo. No puedo aceptar esto. Su voz quebró, el odio y el dolor entrelazándose en su corazón. ¿Por qué no? El abuelo sonrió. Es su naturaleza, su legado. Solo despiertan en la unión. Una vez que lo vean, no habrá vuelta atrás. Y la imagen de todo lo que creían, todo lo que habían luchado por proteger, pareció desvanecerse como humo en el aire. Entonces un grito ahogado rasgó la tensión. Don Samuel, al borde del colapso, exclamó: «¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡El ciclo debe romperse!». Pero ya era tarde. Las sombras lo envolvieron y un frío helado inundó el lugar. Todo se tornó oscuro, las luces apagadas, y con cada pulso de su corazón la ansiedad crecía, dejando a todos en suspenso. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué legado estaban destinados a aceptar ahora? ¿Podrían realmente resistir el peso de la oscuridad que su propia sangre había desatado? La tormenta había comenzado y las consecuencias eran imposibles de predecir. La oscuridad se torcía alrededor de ellos, un monstruo voraz que parecía devorar cada susurro de esperanza. Mariama y Marcos, de pie frente a la figura espectral de su abuelo, sintieron un frío gélido en sus corazones. Todo a su alrededor vibraba, resentido por la revelación. Lo que soy y lo que represento no tiene vuelta atrás. Resonó la voz del abuelo, cada palabra un martillo que golpeaba el yunque del destino. El poder que llevas dentro de ti, Mariama, y el que corre por las venas de Marcos son fuerzas antiguas que deben ser liberadas. Los murmullos de la multitud se intensificaron, los rostros del horror se retorcían. «No, esto no puede estar pasando», gritó alguien, su voz ahogada por el terror. El caos se apoderaba de la escena. La tensión se palpaba en el aire. Las sombras danzaban al compás del miedo, como si todo esperara ese momento cumbre. Marcos estaba al borde del colapso. «Tú arruinaste nuestras vidas. ¿Muslos de carne y hueso o sombras de una vida pasa? Todo se ha vuelto un sinsentido». Su propia voz se veía ahogada, teñida de dolor y frustración. Y ahí, rodeados del alboroto, sintió un nudo en la garganta. Recordó cada sacrificio, cada pérdida. «¿Sacrificio?», repitió Mariama, sus ojos ardiendo en desafío. «¿Acaso debemos seguir arrastrando cadenas que no hemos forjado?». Su voz brillaba con coraje. Cada palabra era un grito de libertad. La multitud, en un silencio ruidoso, contenía la respiración. «Lo que les ofrezco es mucho más que oscuridad», respondió el abuelo, amenazante. «Ustedes pueden ser el faro que ilumine el camino o la tormenta que arrase con todo a su paso, pero deben elegir ahora». La tensión colgaba en el aire como un hilo de seda. «¡No! ¡Detente!», gritó Uriel, irrumpiendo en medio del caos. «Pasos firmes. El camino de la oscuridad es seductor, pero las almas como las suyas pueden brillar más que cualquier sombra». Su voz resonaba, trayendo esperanza. Las sombras gruñían, intentando engullir la luz. Uriel extendió su mano hacia Mariama.
Lo que desates hoy puede cambiarlo todo. Con tu poder, juntos, pueden destruir el ciclo de sufrimiento. El clamor de la multitud se elevó. El sonido de la esperanza chocaba con el miedo. ¿Vas a dejar que lleven tu vida al extremo?, roznó el abuelo, mientras la luz luchaba contra la penumbra. Ninguno de nosotros es un peón en este juego, exclamó Mariama, ahora segura. Se giró hacia Marcos, ambos mirando a la figura paterna con determinación. Tú estás aquí y yo estoy aquí. No podemos seguir atormentados por las decisiones de los demás. La respuesta está dentro de nosotros. Marcos sintió un calor surgiendo desde su interior. Cada memoria, un ladrillo en el camino de su libertad. La conexión que lo unía a Mariama no era una carga, sino el poder que llevaban como herencia. «Sí, romperemos las cadenas», exclamó. La oscuridad pareció detenerse por un instante. Ambas manos, unidas, estaban listas para chochar contra el legado maldito que durante tanto tiempo los había perseguido. La energía creció. Chispas de luz comenzaron a brillar, iluminando la noche. Un grito resonó en el aire, un grito de liberación, un canto de esperanza. La sombra que rodeaba al abuelo comenzó a temblar, retrocediendo, mientras la luz expandía su dominio. «Esto no terminará así», rugió el abuelo, pero los dos ya estaban más allá de su alcance. Las sombras se despejaron. La luz envolvió a Mariama y Marcos, creando un halo que protegía sus almas. La multitud, atónita, contemplaba la transformación. De repente, todo el dolor, toda la lucha se sintió significativa. No eran solo vasallos en un juego, sino guerreros forjados por la adversidad. Con un último grito, la oscuridad se disolvió, dejando tras de sí un silencio reverente. Pero en el aire, un eco profundo quedó colgando. ¿Era realmente el fin? Las sombras nunca desaparecen del todo. Siempre están acechando en un rincón, esperando, queriendo algo más. El cielo brillaba con luces danzantes, pero algo en el aire mantenía una sensación de inquietud. ¿Qué vendría después? ¿Drama? ¿Identidad? ¿Luz? Todo parecía posible, pero ahora era el momento. Debes suscribirte ahora. No dejes que esta historia termine aquí. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar al mundo que llega a descubrirlo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. La aventura apenas comienza.